Soy el doctor Guillermo Dona María. Quiero darle la bienvenida a esta nueva presentación de la serie Hablemos sobre salud mental emocional. Hoy quiero hablarle de un tema muy interesante en el área de la salud mental, en el área de la psiquiatría, de la medicina, que nos habla de trastornos de la personalidad. Y quiero compartirle cuatro puntos principales. En primer lugar, brevemente, ¿qué es la personalidad? ¿Qué es un desorden de personalidad? ¿Cuáles son algunos de los desórdenes de personalidad más comunes? Y por último, miramos la ayuda, la orientación, qué tipo de tratamiento hay para este tipo de problemas. ¿Qué es la personalidad? Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de un conjunto de rasgos de un individuo que determinan un patrón de pensamiento. Cuando hablamos de personalidad, no hablamos de una conducta que es inmediata o un evento, sino un patrón, un conjunto de ideas, de conceptos, de conductas, de creencias, etcétera, que son estables y que podrían estar ahí por el resto de la vida. Una vez más, pensamiento, creencias, emociones, comportamiento, actitudes, hábitos, relación con los demás. Es lo que nos hace únicos. Cada uno de nosotros somos únicos, define una cierta identidad, que una vez más es única, es personal. Cada uno de nosotros tenemos características psicológicas únicas que pueden acompañarnos a lo largo de toda la vida. Y una vez más, la personalidad está siendo formada progresivamente a lo largo de la vida por una compleja combinación, relación de genes, esto es la genética, un entorno de formación y características únicas de desarrollo de la personalidad. Ahora, antes de hablarle de trastornos o distorsión de esta personalidad, quiero hablarle de 10 características que en general se encuentran en personas que tienen rasgos saludables de personalidad. No son personas perfectas, pero son personas funcionales, balanceadas, equilibradas. La primera de ellas es apertura para reconocer los sentimientos y emociones propias. Tienen conciencia, están en contacto con ellos mismos. Esto les lleva a experimentar tanto estados emocionales positivos como alegría, optimismo, bienestar, y aún saben manejar los estados emocionales que tienden a ser negativos, pero que pueden ser muy provechosas para esta gente, como el dolor, la tristeza y aún el enojo. En segundo lugar, quiero hablarles de esta segunda característica de honestidad. Estos son individuos genuinos, honestos, sinceros, transparentes. En tercer lugar, la idea de competencia. Reconocen, se dan cuenta, tienen conciencia del potencial, la capacidad, los talentos, aquello que les hace efectivos, se sienten competentes y preparados para lidiar con la vida. En cuarto lugar, la empatía es una característica muy importante que nos habla de esa inteligencia emocional, de esa capacidad de facilitar la formación de vínculos con diferentes personas, ya sea dentro del ambiente familiar, dentro de la comunidad de fe en la que se puede compartir o dentro de la comunidad en el mundo en que vivimos. En quinto lugar, un sistema de pensamiento saludable. Esto es un pensamiento flexible en oposición a un pensamiento rígido. Hay una mayor capacidad de adaptación. Esto es muy importante. Y la capacidad de aprender, no están fijos en lo que han conocido o aprendido, sino la mente se mueve en una capacidad de aprendizaje progresivo y sobre todo hay optimismo. Hay un sistema de pensamiento positivo que es muy importante para la conducta que tenemos cada día. Sexta característica, niveles controlados de enojo. Todos nos enojamos. Tenemos un cierto aparato de reacción, por así decirlo, una cierta reactividad. Ahora, mayores niveles de ira, frustración y amargura se asocian con mayores niveles de hostilidad. Hay aquí en estas personas que controlan el enojo, hay un mayor control de los impulsos, tolerancia a la frustración y capacidad de posponer gratificaciones. La séptima característica son niveles saludables de ansiedad. Una vez más, tenemos siempre reacciones de ansiedad. Hay una ansiedad que es normal, cotidiana,
un estrés que nos ayuda a enfrentar el desafío de la vida, y hay una ansiedad que es enferma, que hablamos de un trastorno de ansiedad. Estas son personas más tranquilas, más balanceadas, más relajadas en su vida diaria. Octava característica, bajos niveles de depresión. Niveles altos de depresión están relacionados con un mayor sentimiento de culpa, de tristeza, de desesperanza, de soledad, de pérdidas. Novena característica, resiliencia. Esto es una característica muy importante. La gente resiliente se perciben a sí mismos como capaces de manejarse a sí mismos en situaciones difíciles. Todos atravesamos situaciones difíciles, adversidad, y estas personas pueden enfrentar la adversidad y salir triunfantes y aprender a pesar de la adversidad. La décima y última característica muy importante, la adquisición de valores saludables y definidos para vivir. Los valores se eligen de una manera intencional. Estas personas han elegido una serie de valores espirituales. Esto es lo que los conecta con Dios y los recursos de la vida espiritual, la vida moral, la vida familiar, la vida relacional. Han elegido valores saludables. ¿Cómo se forma esta personalidad? Bueno, se forma a través de la interacción de muchas influencias. Se va formando en una edad temprana. Un niño de 7 o 8 años tiene ya formado un alto porcentaje de las bases de su personalidad. Todo lo que va depositando encima en la adolescencia, en los años de juventud, adultez, etcétera, lo va depositando sobre esa base. Esto es muy importante. Pero interesantemente, la personalidad se sigue desarrollando a lo largo de toda la vida. La genética es un factor hoy muy conocido a través del conocimiento de la medicina en el área genética. Esto tiene que ver con la transmisión de rasgos de personalidad. Todos heredamos un temperamento que nos da una cierta capacidad de funcionar, de conducta, de reacción. También es importante en la formación de la personalidad el ambiente familiar, educativo, religioso, cultural, social. Estos son factores muy importantes en la formación de la personalidad. Acontecimientos que han ocurrido, relaciones, la interacción con familiares y otras personas, el tipo de valores y creencias que también se van adquiriendo en base a la transmisión de generación en generación. Hay factores, hay valores, hay creencias culturales, sociales, que van pasando de generación en generación en diferentes culturas y van formando ciertas reglas de cómo vivir, cómo comportarse. También las personas vamos adquiriendo una interpretación única de los eventos que vivimos. Hay gente que tiene ciertos eventos y los interpreta de una manera negativa y se acuerda de esos eventos de una manera negativa por toda la vida. Hay personas que lo ven de otra manera y van adelante en la vida. Vínculos y apegos tienen que ver con las conexiones que establecemos, sobre todo en los primeros años de la vida en familia. Esto nos genera un molde de cómo nos vamos a relacionar con otras personas a lo largo de la vida. La socialización también son habilidades que se forman en los primeros años de vida, donde aprendemos un molde, un patrón de cómo relacionarnos. Por último, eventos traumáticos, abuso, violencia, rechazo, eso puede impactar, distorsionar, afectar la personalidad, en muchos casos por el resto de la vida. Cuando hablamos de desorden o de un trastorno de personalidad, estamos hablando como definición desde un punto de vista de la psiquiatría, un grupo de enfermedades mentales serias, muy serias, donde hay un patrón de desórdenes profundos en muchas áreas de vida, de funcionamiento, relaciones en conflicto, emociones negativas, el pensamiento de mucha gente que tiene estos desórdenes de personalidad es irracional, incoherente, falta de control de sus impulsos, son negativos, son perjudiciales para sí mismos y para los que los rodean, y no cambian a través del tiempo, a menos que introduzcan cambios. Tienen dificultad de pensar con claridad, no son responsables, no tienen conciencia, no se hacen responsables de sus conductas, aprenden poco de experiencias anteriores, no tienen conductas estables en el largo plazo, no maduran como personas, se quedan como en una niñez problemática, en una juventud problemática crónica.
Impulsividad, personas que actúan sin pensar y tienen una capacidad disminuida para tolerar la frustración, emociones intensas y cambiantes, dificultad para manejar las emociones y el estrés de cada día. En general muestran mal carácter, pueden ser crueles, explotadores, violentos, manipuladores, no dignos de confiar, combativos. El egocentrismo está presente seriamente. La vida gira alrededor de ellos. Ellos es lo que creen. Causan serios problemas este egocentrismo en las relaciones, en el trabajo, en las actividades sociales. Por eso tienen permanentemente relaciones en conflicto. Tienen emociones negativas, cambiantes, fuertes defensas. Se defienden muy firmemente y tienen muchas veces conductas de riesgo, conductas irracionales, donde a veces corren daño y corren riesgo sus vidas, la vida de otras personas que les acompañan. Son individuos mal adaptados, mal formados, con una dificultad para lidiar con el estrés y los problemas diarios, y tienen mucha conducta de autodaño. Muchas veces se cortan la piel, consumen drogas, tienen intentos suicidas, muchos se suicidan, por cierto, no cambian a través del tiempo. Muchas personas con un tipo de trastorno de personalidad también tienen síntomas de otro tipo de trastorno de personalidad. En un momento vamos a mirar varios de los trastornos de personalidad más comunes. Déjeme decirle que uno puede haber desarrollado una personalidad saludable, no perfecta, pero saludable, como mencioné, con rasgos saludables, funcionales para el funcionamiento de cada día. Uno puede haber desarrollado ciertas características de personalidad que no es un trastorno de personalidad, no es un desorden de personalidad, pero son conductas, pensamientos, creencias mal adaptadas, no bien ajustadas, que requieren cambios. O uno puede tener, en definitiva, el desarrollo de un desorden de personalidad o un trastorno de personalidad. Y déjenme mirar un ejemplo en la Biblia. Es interesante, la Biblia no oculta el carácter, la conducta, la personalidad de tantos individuos. Saúl, el rey Saúl, primer rey de Israel, es ejemplo de una personalidad tóxica y conflictiva. Por ejemplo, es muy interesante lo que las escrituras hablan del desequilibrio de vida, de conducta del rey Saúl. Por ejemplo, en Primera de Samuel capítulo 18 y versículo 10, dice la escritura: al día siguiente, un espíritu maligno se apoderó de Saúl, quien desvariaba, estaba con pensamientos completamente descontrolados, incoherentes, furioso en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, Saúl se la arrojó. Ah, déjeme explicarle un poquitito este evento. Algunas características de la personalidad del rey Saúl, como el orgullo, los celos, una gran desobediencia a Dios, un gran orgullo, un gran narcisismo, se había hecho realmente un Dios en sí mismo, un enojo descontrolado, decisiones impulsivas, descontroladas, manipulación de la verdad, abuso de poder, paralizaron y dañaron seriamente su alma, su personalidad. Tenía celos enfermos hacia el joven David. El joven David había sido elegido por Dios como el futuro rey de Israel. Y Saúl tenía esa percepción de que él podía ser el David, el próximo rey de Israel. Y se manifestó entonces la conducta de Saúl, la relación de Saúl con David, en una confusa gama de estados de ánimo. En un momento Saúl estaba tranquilo y disfrutaba de la fantástica, fascinante música y canto que tenía David, y al siguiente momento o día intentaba matarlo. Saúl parecía no mostrar remordimiento, cambio, pronto, uh, eh, finalmente, aunque tenía un cierto remordimiento y aún pedía perdón, pero inmediatamente, al momento o al día siguiente, volvía a perseguir a David. Un espíritu malo, dice la escritura, lo atormentaba y le provocaba estos accesos de locura. Uh, no todas las personas, no estoy diciendo que las personas que tienen desórdenes en su personalidad son gente endemoniada o perturbada por espíritus malignos. En el caso de Saúl,
Dios permitió la influencia del mundo espiritual de maldad que terminó potenciando todos los defectos y daños y características negativas que tenían su personalidad. Los últimos años nos presenta la escritura del rey Saúl fueron realmente trágicos, desastrosos, ya que experimentaba periodos de manía descontrolada y periodos de profunda depresión. Las relaciones familiares fueron muy conflictivas y finalmente en la última parte de su vida esto le llevó a un declive general de su vida, de su salud mental, emocional, un declive en el liderazgo como rey de la nación de Israel. Invirtió mucho tiempo tratando de asesinar a David y finalmente, trágicamente, terminó con su vida, terminó con la vida de sus hijos en una batalla en la que nunca debería haber tenido. Miramos algunos de los desórdenes de personalidad más comunes. El trastorno paranoide de la personalidad. La gente con este trastorno paranoide tiene algunas características muy estables. Recuerde que estoy hablando de patrones de conducta a lo largo de la vida. Esta gente tiene profunda desconfianza y sospecha hacia los demás y las motivaciones. Siempre están mirando, observando e interpretando que las motivaciones de los demás están en contra de él. Están en vigilancia, están en guardia, creyendo que los demás intentan hacerle daño. Dudan de la lealtad de los demás, se muestran fríos hacia otros, no tienen sentido del humor, no están dispuestos a confiar, tienen miedo de que usen la información que otros saben en su contra, tienen comentarios, si le hacen comentarios inocentes o situaciones que de pronto no son amenazadores, estas personas con trastorno paranoide lo toman como un insulto o como un ataque a su persona. Si una persona le hace un chiste a alguien que es paranoide, uh, puede no olvidarse nunca más de ese chiste y va a guardar resentimiento muchas veces por el resto de la vida. Se enojan, argumentan, se pueden volver muy hostiles frente a lo que perciben como rechazo o insultos, guardan rencores, una gran característica de la gente paranoide, resentimiento, sospechan que su cónyuge o su pareja es infiel, aunque no tengan motivos para pensar así, son altamente críticos de otros, tienen una dificultad extrema de aceptar crítica de los demás. Otro desorden de personalidad muy conocido es el trastorno límite de la personalidad. Estas personas han desarrollado una personalidad donde tienen un patrón de inestabilidad emocional muy grande. Se expresa mucho en las relaciones interpersonales, tienen un profundo miedo a estar solos o a ser abandonados. En las relaciones personales, uno puede ser en la mañana un ángel y a la tarde un demonio. Hay un cambio enorme en la forma en que viven, expresan sus emociones, su estado de ánimo. Sentimientos constantes de vacío, se perciben a sí mismos como débiles, inestables, tienen altibajos en el estado de ánimo, altibajos que oscilan entre sentirse bien o sentirse muchas veces un poco maníacos, depresivos, una ciclotimia muy típica, por lo general debido al estrés causado por la interacción con los demás. Tienen relaciones muy problemáticas, amenazan con autolesionarse o se comportan de maneras que pueden llevar al suicidio. Alguna vez incluso se sabe de muchísimos casos estadísticamente donde personas se suicidan con tal de castigar a los demás o hacerles ver que ellos, nosotros, eran culpables de toda la vida que ellos estaban viviendo. Muchas veces estas personas reaccionan con una ira intensa, inapropiada, dificultades para controlarla. Muchas veces viven constantemente enfadados, irritados, malhumorados. Actúan de una manera impulsiva, riesgosa, como por ejemplo tener relaciones sexuales inmediatas, impulsivas, sin protección de ningún tipo, gastar lo que no tienen, abusar de sustancias químicas, alcohol, drogas, manejar o comer impulsivamente, etc. El trastorno histriónico de la personalidad es una definición, antes se hablaba de histeria. Muchas veces esposos le decían a sus esposas,
cuando tenían algún desequilibrio emocional, eres histérica. Y hablamos de un trastorno histriónico. ¿Quiénes son estas personas histriónicas? Aunque porcentualmente, estadísticamente, la mayoría son mujeres, aunque hay una cantidad de hombres que son histriónicos, son personas que se expresan con una excesiva emotividad, reactividad, conductas expresadas de maneras intensas, siempre están buscando ser el centro de atención, son demasiado dramáticos, teatrales, fomentan los sentimientos de atracción sexual para recibir atención, se expresan de maneras exageradas, son alborotadores en sus relaciones personales, siempre todo es dramático. Son manipuladores, exigentes, egocéntricos, completamente desconsiderados hacia los demás, tienen emociones superficiales que cambian rápidamente, no toleran la frustración, tienden a reaccionar muy firmemente, a defenderse cuando están frustrados. Les preocupa mucho la apariencia física, por cierto, son el centro de atención, quieren mantener una apariencia física impecable siempre y piensan que sus vínculos con los demás son más profundos de lo que realmente son. Personas histriónicas, mujeres histriónicas, por ejemplo, piensan, todos me aman, cuando la realidad podría ser al revés. Tal vez todos me rechazan y aún me odian. La gente narcisista o el trastorno narcisista de la personalidad, mayormente estamos hablando en porcentaje de hombres, aunque hay un gran porcentaje de mujeres narcisistas, pero mayormente habla de hombres y muchas veces habla de hombres en liderazgo, en el ámbito social, político, aún religioso. La gente narcisista tiene un sentido exagerado de autoimportancia. Se sienten únicos, se sienten grandiosos, superiores, cree ser superior, especial, más importante que los demás. Tienen comportamientos arrogantes, soberbios, tienen fantasías de ellos mismos. Es la historia que se creen en su mente sobre el poder que tienen, el éxito que tienen, lo atractivo que son para los demás. No comprenden las necesidades ni los sentimientos de los demás no les importan. Exageran sus logros, talentos, siempre están hablando de ellos mismos. Pretende que lo elogien constantemente y desea ser admirado, colocado ahí en un pedestal. Tienden a ser estas personas narcisistas muy explotadores de los demás. Tienden a sacar provecho, no para el beneficio de otros, por supuesto, sino para el beneficio propio. Tienen celos y envidia y también creen que los demás sienten celos o envidia de él. Es interesante, el sabio Salomón habla en el libro de Proverbios, el altivo de ánimo provoca contiendas, este altivo de ánimo, esta persona narcisista. Otro desorden muy frecuente, lamentablemente, es el desorden antisocial de la personalidad. Estas personas tienen un desprecio, una violación de los derechos de los demás. Prestan poca o ninguna atención a las necesidades o sentimientos de los demás. Los demás no les importa. Suelen mentir, robar, usar nombres falsos, estafar a los demás. Siempre tienen problemas con la ley en repetidas ocasiones, muchas veces aún como adolescentes ya empiezan a tener problemas con la ley. No se adaptan a las normas sociales, tienen su propio código de normas. Son arrogantes, son controladores, agresivos, crueles. Hace un tiempo estaba hablando con una familia donde el niño con 9 años le prendía fuego a los gatos para ver cómo se sentían. Tremendo. Y ya habla de un trastorno de este tipo de personalidad. Creen que tienen el derecho de quebrar la ley, no respetan los derechos de los demás, no son responsables, no se hacen responsables de nada, tienen poca conciencia de sus acciones negativas, cometen actos antisociales como robo, tráfico de drogas, integran grupos antisociales como pandillas, maras. Su seguridad personal y la seguridad de los demás les importa poco o nada. Se comportan de manera impulsiva, tienden a ser imprudentes, les preocupa poco o nada cómo su conducta afecta negativamente a los demás. Y por cierto, vivir con ellos se hace muy complicado. Una vez más, el sabio Salomón, observando esta característica de personalidad, habla de perversidades
hay en su corazón, en lo profundo de su ser. Han desarrollado esa perversidad, esa maldad. Lamentablemente anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra discordia. Donde va el que tiene este tipo antisocial de personalidad, siembra realmente discordia. El próximo, el próximo trastorno, desorden de personalidad, es el trastorno de personalidad evitativa. Estas personas son muy frágiles, tienen una gran sensibilidad a la crítica, al rechazo, tienen un profundo sentimiento de inferioridad, inseguridad, un temor a que los evalúen de formas negativas, no se sienten lo suficientemente bueno, importante o atractivo, tienden a devaluarse mucho a sí mismos, no participan en actividades del trabajo que incluyan contacto con otros, se aísla, tienen una gran inhibición social. Es reacio a correr riesgos o hacer actividades nuevas, no le gusta conocer nuevas personas, es extremadamente tímido en contextos sociales y al tratar con otros, tienen miedo a la desaprobación, la vergüenza, o que de alguna manera se rían, los rechacen, los inferioricen, los desprecian. El trastorno de personalidad dependiente es otro trastorno que se ve en muchas personas, donde estas personas han aprendido a depender demasiado de otros. Es sumiso, siente la necesidad de que lo cuiden, son como adultos niños. En realidad no han desarrollado demasiado su personalidad, muchas veces han quedado en un estadio de niñez o de adolescencia y están como siempre buscando padres, madres que los cuiden. Miedo a tener que cuidar de sí mismo, se siente incómodo, desamparado cuando está solo, no tiene confianza en sus habilidades, necesita mucho apoyo todo el tiempo, consejo, consuelo, aún a veces para tomar decisiones pequeñas, mínimas. Le cuesta empezar o hacer proyectos debido justamente a la falta de confianza en sí mismo. Teme no estar de acuerdo con otros por miedo a que no lo aprueben. Muchas veces soporta tratamientos malos, abuso físico, emocional, sexual, sobre todo en situaciones de violencia doméstica, por ejemplo, aun cuando hay otras opciones disponibles y muchas veces decide no abandonar al agresor porque tienen miedo a estar solos, quedarse solos, y tiene una urgente necesidad de empezar una relación nueva cuando una relación cercana termina. Otro trastorno muy conocido, muy bien definido, es el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Son personas que tienen una gran preocupación por el orden, los detalles, las reglas. Piensa que todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar exactamente en su lugar y se molesta cuando no logra esa perfección. Es más, muchas veces empiezan un proyecto, no lo pueden terminar porque no es posible llegar a la perfección. Se frustran con mucha facilidad, necesita tener el control, quiere tener el control de personas, tareas, situaciones, se vuelven muy controladores, no puede delegar ni asignar tareas a otras personas, él sabe hacer todo, aparentemente, y él cree que lo puede hacer todo, no delega a nadie, ignora muchas veces a familiares, amigos, actividades agradables, a tener un día de descanso, ir de vacación, porque está enfocado en responsabilidad, en un trabajo, en un proyecto. No puede deshacerse de objetos usados o sin valor, tiende a acumular, 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 tiende a ser rígido, su pensamiento no es flexible, es lo que llamamos vulgarmente testarudo, no es flexible en asuntos de moralidad, ética o valores, y si están en una dirigencia o en un liderazgo de tipo religioso, pueden ser extremadamente legalistas y con un extremado sentido de perfección. Es avaro, mantiene un exagerado control sobre el presupuesto, el gasto de dinero, etc. Estos son las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo. Otra de estas personas es el desorden de personalidad pasivo-agresiva o también lo que llamamos personalidad negativista. Si usted mira la lámina que está a la derecha de la pantalla, puede ver claramente este tipo de persona negativista. Son personas que resisten a los requerimientos externos.
y a los pedidos de los demás, son muy tercos, tienen expresiones como obstaculizar, dilatar, son tercos, tienden a olvidarse, voluntariamente quieren olvidarse, combinado con actitudes negativas, derrotistas, todo es negativo, todo es terrible, muy crítico de los demás, muy desagradable, muy irritable, tienen una doble cara, pueden estar sonriendo acá, pero están tal vez odiando y profundamente molestos con lo que están escuchando o con la relación que están teniendo. Pueden ser muy respetuosos, obstinados, hostiles, muy cínicos en sus expresiones, en sus palabras, en sus chistes. Culpan a los demás, ellos no tienen culpa de nada, los demás son los malos. Tienen una queja continua, se quejan de todo, del clima de las personas, de las calles de la ciudad, de cómo los tratan, se quejan de todo. Tienen un gran resentimiento que dura muy a largo plazo y mal humor. Miente con frecuencia, inventa historias, excusas, rechaza las sugerencias de los demás, nadie tiene razón, nadie puede llegar a él, aconsejarle. Estamos viendo algunas de las características o de los trastornos más comunes de personalidad. Lo que le mencioné al comienzo, esto tiene que ver con el desarrollo de la personalidad a lo largo de la vida. Uno puede haber tenido un desarrollo de una personalidad no perfecta, pero funcional, estable, bien armada, o uno puede tener características de alguna de estas desórdenes de personalidad sin tener un trastorno de personalidad, o uno puede haber desarrollado una personalidad con un trastorno de personalidad en pleno. Hay algunos factores de riesgo, todo aquello que de una u otra manera facilita el desarrollo de estas personalidades. Genética es un factor hoy conocido desde el punto de vista médico, psiquiátrico, muy importante. Personas que son más vulnerables, hay una predisposición genética para desarrollar un trastorno de la personalidad. Esto influye en la manera en que la persona reacciona a situaciones estresantes, cómo maneja sus emociones, cómo maneja sus relaciones personales. Mucho de eso tiene que ver con un temperamento. Rasgos psicológicos de personalidad que ha desarrollado. Sentir, por ejemplo, una gran necesidad de una gran atracción por buscar nuevas actividades para aumentar la adrenalina, tener poco control de los impulsos, tener un sistema de pensamiento erróneo, equivocado, disfuncional, aislarse, tener sentimientos profundos de rechazo, falta de apoyo, creencias negativas, comportamientos autodestructivos. Estos pueden desarrollarse en ambientes difíciles para vivir, que han desarrollado aún desde niños como adolescentes estos rasgos psicológicos de personalidad que se van haciendo muy sólidos y a veces no cambian nunca más por el resto de la vida. Influencias ambientales y sociales pueden afectar la manera significativa, eso es la formación, el desarrollo del carácter, de la personalidad. Todo esto tiene que ver con crianza, dinámicas familiares, cuáles son las reglas de juego de la familia, traumas, relaciones sociales, normas culturales, valores, aprendizaje a enfrentar las relaciones en forma problemática. La gente con desórdenes de personalidad tiene siempre, como he hablado, relaciones muy problemáticas, una espiritualidad tóxica. Hay gente que ha desarrollado una espiritualidad, una relación con Dios que es negativa, que es patológica, que es enferma, que es tóxica. Ven a un Dios castigador, un Dios que todo el tiempo los está culpando de todo. Y esa vida espiritual, centro de nuestra personalidad, puede haberse desarrollado de una manera exageradamente tóxica e influye grandemente en el desarrollo de la personalidad. Por último, experiencias adversas, un hogar que no es estable, que no brinda apoyo, negligencia de los padres, maltrato, antecedentes de trauma, descuido, maltrato físico, emocional, abuso sexual. Esto puede llevar a patrones de comportamiento disfuncionales que se pueden mantener a lo largo de toda la vida. Estas personas muchas veces luchan con estos trastornos de personalidad y con características que son muy negativas y muchas veces no saben, no quieren, no pueden cambiar y muchas veces viven a lo largo de la vida con estas características que los hacen individuos muy difíciles. Seguramente usted ha oído este dicho, gente dañada daña. Interesante en la Biblia, cómo nos habla uno de los escritores de la Biblia. Nos dice, en otro tiempo también nosotros, mire los verbos del pasado, éramos necios y desobedientes.
vivíamos descarriados, éramos esclavos de todo tipo de género y de pasiones y placeres, vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Y habla acerca de cambios. ¿Tenemos esperanza? Definitivamente tenemos esperanza. Hay muchos recursos, muchas herramientas que podemos usar para abrir puertas a un cambio. Dios puede obrar y hacer ese cambio. El hecho de que las personas con trastornos de personalidad lo quieran, ya eso abre puertas a otro tipo de cambio. Hay personas que quieren, hay personas que realmente no quieren ningún tipo de cambio. En el área de ayuda, tratamiento, orientación, ¿qué se hace? Bueno, lo primero que hay que hacer es una evaluación de salud mental. Esto ya hablamos en el campo profesional. Esto incluye una conversación sobre pensamientos, sentimientos, conductas, un cuestionario que ayuda a precisar un diagnóstico. La información que aportan familiares o personas significativas, amigas, amigos, etcétera, son muy importantes. Evaluaciones normalmente recogen de estos individuos con trastornos de personalidad datos que hablan de un yo formado de una manera deficiente, de una manera problemática, disfuncional, una autoestima y una autorregulación de su vida muy pobre, muy deficiente, un estilo de vida y un comportamiento que es contraproducente, es dañoso. Y hay una enorme cantidad de deficiencias en el desarrollo de la personalidad y desarrollo de rasgos disfuncionales. En estas personas con trastorno de personalidad se han desarrollado rasgos negativos, problemáticos, conflictivos, y no se han desarrollado algunos de los rasgos de las conductas que podrían haberse desarrollado, que son positivos, que brindan a la vida ajuste, balance, etc. Cuando hablamos finalmente de ayuda y tratamiento, estamos hablando de 4 áreas importantes: el autocuidado, la ayuda a la familia, la comunidad de fe y el tratamiento profesional. Como he mencionado en otras de las presentaciones de esta serie sobre Hablemos de Salud Mental y Emocional, siempre procuramos integrar espiritualidad y los recursos de salud mental. Esto nos habla de 4 importantes esferas, como es Dios, el Dios único, creador, soberano, sabio, el autor de la vida, el Dios de la Biblia, la diversidad de recursos de fe que nos han sido provistos para todo el tema de salud integral, cómo vivir una vida saludable, el conocimiento de las escrituras, etc. La comunidad de fe como un elemento de una comunidad de fe saludable, terapéutica, sanadora, que ama, que comprende, que ayuda, que tiene compasión. Y por último, los recursos de las ciencias de la salud en el siglo XXI. Tenemos una enorme cantidad de recursos que nos definitivamente ayudan. No son recursos perfectos, pero definitivamente ayudan y los podemos combinar perfectamente con todas estas herramientas que nos provee una espiritualidad saludable. Cuando hablamos de autocuidado, estamos hablando de la importancia de ayudar al individuo con trastornos de personalidad justamente a cuidarse. Reconocer su condición. Las personas con desorden de personalidad muchas veces no reconocen, no tienen conciencia de su condición de salud mental, emocional, y la conciencia de autocuidarse. Informarse sobre su condición mental, saber más sobre el tipo de trastorno de personalidad que tienen. Esto puede motivar a comprometerse a hacer cambios profundos. No consumir alcohol o drogas ilícitas empeoran de una manera significativa los síntomas del trastorno de personalidad y afectan el funcionamiento de medicamentos que pueden estar brindándoles. Aunque la personalidad es estable, en la medida en que hay un serio compromiso de cambio, se puede progresar en el desarrollo de ir modificando progresivamente a lo largo de la vida la personalidad. No espere cambios radicales en un fin de semana. Estamos hablando de cambios lentos, progresivos a lo largo de la vida. La importancia de cultivar una espiritualidad emocionalmente saludable. Mencioné anteriormente el drama de cultivar una espiritualidad tóxica que más que acercar, aleja de Dios. Estamos hablando de una espiritualidad
saludable, que desarrolla los patrones de una vida espiritual que puede modelar, influir de una manera saludable todas las áreas de nuestra vida. Tiene que haber cambios profundos en el sistema de pensamiento. La Escritura nos habla, el sabio Salomón nos habla de manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Hermosa reflexión. El entendimiento es una de las cosas, de las áreas más valiosas que podemos tener en nuestro sistema de pensamiento y conciencia. Si lo poseemos, tenemos, como dice Salomón, un manantial de vida, una fuente de vida continua. Cuando hablamos de maduración y desarrollo, ¿es posible en personas con desorden de personalidad? Absolutamente que es posible. ¿Todos lo van a lograr? No necesariamente, pero podemos ayudar en este desarrollo en la medida en que han abrazado una vida cristiana, una relación con Dios genuina. Y de esta manera los paranoides pueden aprender cordura y sensatez, histriónicos pueden aprender moderación y sencillez, antisociales pueden aprender a convivir y ser más sociales. Narcisistas pueden aprender humildad y modestia. Dependientes pueden aprender a ser más autónomos y más seguros. Obsesivo-compulsivos pueden aprender a ser menos perfeccionistas, más flexibles. Negativistas pueden aprender a ser más positivos y optimistas. Se puede, definitivamente. Esto no es esperanza falsa. Es posible ese cambio. La Escritura nos habla, el apóstol Pablo nos habla acá en el libro de Corintios. Esto eran algunos de ustedes. La ciudad de Corintio en la actualidad en Grecia se caracterizaba por un alto nivel de disfunción, de problemas, de corrupción en el molde de cómo los individuos vivían. Y el apóstol Pablo a muchas de las personas que habían conocido y abrazado la fe cristiana, decían, esto eran algunos de ustedes, y habla de el cambio que estas personas han operado. ¿Es posible un cambio? Definitivamente es posible un cambio. A la familia podemos ayudarla, inculcar esperanza. Muchas familias pierden definitivamente la esperanza. Fomentar recursos de desarrollo de las cualidades para que la familia apoye, sea una influencia positiva en la vida de personas con desórdenes de personalidad. Que no sienta que el trastorno lo define como persona, a la persona con un desorden de personalidad. Promover, motivar, apoyar en la búsqueda y acompañamiento de ayuda. Ayudarlo a pensar en cómo resolver aspectos prácticos de la vida. Personas con desorden de personalidad, como he mencionado, tienen una enorme cantidad de conflictos permanentes de relación. Tener límites claros de relación. Amarlo, comprenderlo, tener compasión, a la vez límites claros. Un plan para ayudarlo en momentos de crisis. Hay momentos donde personas con desórdenes de personalidad tienen explosiones de rabia, tendencias suicidas, consumo de sustancias, mentiras, distorsión de la realidad, y hay que saber qué hacer, cómo lo ayudamos. Por último, ayudarlo a relacionarse de maneras más saludables. Estas son algunas de las ayudas que podemos y debemos proveer a la familia. La comunidad de fe, si personas con un problema de personalidad, un trastorno de personalidad, están involucrados en una comunidad de fe. Esto es muy importante, es muy sensitivo el capítulo de cómo ayudarlo como miembros de la comunidad de fe. Debemos ser cuidadosos de cómo interpretamos un diagnóstico clínico para no tratar a la persona como, bueno, eres un antisocial, eres un histriónico, eres un narcisista, sino verlo como Dios los ve, una persona amada por Dios, valiosa, que han tenido problemas y que están lidiando en la vida con problemas en su personalidad. Estos desórdenes son condiciones graves, no van a desaparecer en un fin de semana. Afectan negativamente la percepción que tienen de sí mismos, de Dios, de los demás. Es importante aceptar a la persona con desórdenes de personalidad, comprender su sufrimiento, tratarlo con compasión, con cuidado. La vida de estos individuos son difíciles, sus relaciones son complicadas, el pronóstico para su mejora no es muy alto. Resistir el impulso de prometer una cura rápida, un quick fix, una cura rápida de fin de semana. Desarrollar conciencia de que el proceso de cambio será lento y trabajoso. Es interesante, Dios a través del profeta Jeremías dice, expresa algo muy interesante. ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas si Dios no tiene ningún tipo de reactividad ni contra el leopardo ni contra los etíopes? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Cambiar
no necesariamente es fácil. Y hablamos de un proceso de cambio. No esperen estas personas con desarrollo de personalidad, con trastorno de personalidad, un cambio inmediato. Hablamos de un proceso de cambio a través del tiempo. Comprender cómo se formó la personalidad problemática, las debilidades psicológicas, sociales, la formación de su carácter, los patrones negativos que tiene de conducta, y aprender a relacionarse con límites claros. No debemos permitir ninguna influencia negativa que puede tener estas personas con desórdenes de personalidad en los participantes de la comunidad de fe. Es importante ayudarle a crecer en su relación con Dios, conocer el diseño de Dios para su vida, aprender a orar, aprender a buscar los recursos espirituales abundantes para desarrollarse, ayudar a experimentar un cambio en su sistema de pensamiento, construir un nuevo concepto de sí basado ahora en su nueva identidad en Cristo, proveer consejería pastoral diseñada para abordar sus retos únicos, siempre que la persona o el dirigente que provee esta consejería pastoral está equipado, está preparado, entiende cómo brindar este tipo de asesoría. Estamos hablando de una comunidad de fe que brinde apoyo emocional, instrucción, restauración, compasión, amor, modelar con paciencia. Estas personas requieren mucha paciencia. En medio de acciones disruptivas, espere acciones disruptivas, sepa cómo accionar en medio de acciones disruptivas que estas personas pueden tener. Tolerar esa volatilidad emocional de estar arriba, estar abajo, los estilos pobres, deficientes de relación que personas con desorden de personalidad tienen. Importante participar de un grupo de apoyo, de un grupo de ayuda si la comunidad de fe lo tiene para este tipo de individuos, y conectarlos una vez más, motivarlos y conectarlos con los múltiples recursos de ayuda, ministerios, servicios profesionales comunitarios, terapistas, etc. Hay una enorme cantidad de ayudas. Recordamos algunas cosas importantes en este rol de la comunidad de fe. Estos individuos perciben de una manera incorrecta, malinterpretan a Dios, a ellos mismos, a otros, a sus circunstancias, en parte porque su equipo de interpretación, esto es sus percepciones, sus pensamientos, sus emociones, sus actitudes, sus estilos de interacción, fueron modelados en contextos familiares distorsionados, conflictivos. Como resultado, tempranamente han desarrollado patrones distorsionados de vida, de relación con los demás. Así que es importante estudiar las creencias fundamentales que provocan estos comportamientos enfermos que dificultan interpretar, interactuar con el mundo que le rodea de una manera más saludable. De ahí que estoy hablando siempre de esto. Hay un proceso para ayudarles, detenerse, considerar lo que están experimentando, reconocer qué experiencias son perjudiciales, cuáles experiencias, pensamientos, creencias, conductas son más saludables, aprender a expresar sus necesidades sin recurrir a manipulación, violencia, etc. Recordamos algo importante: fuimos dañados en relaciones, todos. Podemos ser sanados en nuevas relaciones. El sabio Salomón lo expresa de esta manera en el libro de Proverbios: el hierro se afila con el hierro, hablando de las interacciones positivas, de cómo el hierro se frota con el hierro y se afila. También las experiencias negativas pueden afilar aquello que es negativo, problemático. A nivel de tratamiento profesional, y ya es la última parte de esta presentación, las personas con trastorno de personalidad no suelen responder bien a la orientación, ayuda o tratamiento. En primer lugar, porque no quieren, no van a buscar, no tienen conciencia de que necesitan ayuda. Requiere un enfoque integral que considere la historia, el contexto de la vida que vive. La comprensión de estos factores es absolutamente fundamental para entender, analizar cómo se desarrolla, cómo se manifiesta la personalidad en cada individuo. El tratamiento más adecuado depende del trastorno de personalidad, de su gravedad, el abuso de sustancias, etc. En ocasiones se requiere un trabajo de equipo para entender las necesidades mentales, médicas, sociales, y es posible que se necesite tratamiento con seguridad no solo por meses, aún por años. El equipo de tratamiento en el ámbito profesional generalmente incluye un médico psiquiatra, un psicólogo, otro consejero, terapista, trabajadores sociales, y aquí se
arma un plan, un proyecto de tratamiento para ayuda. Muchas veces son muy favorables los grupos de ayuda, grupos de apoyo que se utilizan en el ámbito profesional. A nivel de medicamentos, no hay medicamentos perfectos y no hay medicamentos que curan o que tratan el desorden de personalidad antisocial o cualquier otro tipo de desorden de personalidad. Sin embargo, estos medicamentos alivian los síntomas de ciertas conductas, ciertas reacciones, de ahí que en primer lugar se pueden usar antidepresivos. Estos antidepresivos pueden ayudar con síntomas de depresión relacionados con trastornos de personalidad. En segundo lugar, se usan muchos estabilizadores del estado de ánimo. Estos medicamentos estabilizan los cambios de ánimo y funcionan muy bien. Reducen la irritabilidad, la impulsividad, la agresividad. En tercer lugar, hay medicamentos antipsicóticos. Hay personas que tienen desórdenes de personalidad que les generan en sus conductas trastornos de tipo psicótico. Se desconectan de la realidad, pierden el contacto con la realidad. Estos medicamentos en psiquiatría llamados neurolépticos ayudan dramáticamente bien en términos de aliviar los síntomas. En cuarto lugar, medicamentos para la ansiedad. La mayoría, prácticamente todas las personas que tienen desórdenes de personalidad viven vidas con mucha ansiedad, con mucho estrés, y se usan estos medicamentos para aliviar, atenuar la ansiedad, la inquietud, el insomnio, el estrés. Esta es la última lámina. Entiendo que hay mucha información compleja, donde es importante poder reconocer, bueno, si uno tiene algunas características o miembros de la familia, amigos, conocidos, y ver cómo uno puede ayudarse a sí mismo, cómo puede ayudar de una u otra manera a los demás. Una cosa importante como profesional y como persona de fe es permitir que Dios reescriba tu vida. ¿Puede Dios reescribir la vida? Definitivamente. Dios quiere, puede, tiene un diseño para reescribir la vida. Es importante entregar nuestra vida, nuestras deficiencias para que Dios nos modele. Dios va a hacer su parte, nosotros vamos a hacer nuestra parte. Esa es parte del diseño de Dios para la vida. Quiero invitarle a continuar en esta serie de presentaciones sobre estudios acerca de Hablemos, de salud mental y emocional. La próxima de estas presentaciones voy a estar hablando y considerando qué sucede en trastornos que denominamos psicosis, esquizofrenia y trastorno bipolar maníaco depresivo. Lo sigo esperando en esta serie.